Un empleador podría decir, bueno, la voy a trasladar al trabajador porque yo lo capacité y además ya le he perdonado, no sé, pues varias multas, ya esta de acá no se la perdono. Pero ¿qué es lo concreto? Lo concreto es que si el trabajador no autoriza ese descuento, el descuento va a ser ilegal. Entonces, a ver, salida intermedia, ¿no? Habrá que ver el caso concreto. El trabajador que recibe un bien o un equipo o que está expuesto a incurrir en alguna situación que pudiera generar un perjuicio a la empresa de tipo económico, que autorice, ¿no? Por escrito un descuento. Claro, cuando se active una situación que sea pues imputable para al trabajador, ¿no? No, un ejemplo vinculado a esto. Yo al trabajador le entrego una computadora, una laptop, y el trabajador denuncia que se la robaron un domingo en la playa. La pregunta ahí es, ¿y qué hacía la laptop un domingo en la playa? ¿No? La pregunta sería, en ese caso el empleador podría trasladarle el costo. Yo entendería que sería posible. Diferente es si al trabajador cuando sale de la chamba y está camino a su casa, lo asaltan y le roban la laptop, ¿no? Este, Creo que hay que analizar la situación para definir si es que el empleador podría trasladar el costo de la reposición o la reparación de los bienes que el empleador le entrega al trabajador para el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Cuando ello sea necesario, asegúrense de que el trabajador firme un documento, primero, dando cuenta del bien recibido, eh, que indique las obligaciones del trabajador respecto de ese bien y que autorice un descuento cuando corresponda. Si no hay firma de trabajador, el empleador no va a poder hacerlo. Ni siquiera si es que tú dices, no, esto es absolutamente razonable. Sin documento escrito, nada va a ser razonable ni va a alcanzar para justificar el descuento. Eso de repente en algún momento se regula. Ojalá se regule. Hoy día no hay regulación y para mí es una omisión. Clases. Hay distintas clasificaciones de remuneración. Yo les voy a compartir un par. Una que distingue en función del medio de pago, efectivo y especie. ¿Qué es efectivo? Moneda de curso legal, soles o moneda extranjera, dólares, euros. Ya tú ves en qué pactar la remuneración. Y luego está en especie. ¿Y qué es especie? Bienes. Y allí hay un tema. ¿Por qué? La norma no regula nada sobre esta modalidad de pago. No hay formalidad, no hay límite, no hay tipos de bienes, no hay reglas de valorización, ¿no? Y esto que genera que el pago en especie sea un pago, yo diría, absolutamente excepcional e infrecuente. Creo, sin embargo, que hay algunas pautas que son como que medias obvias, ¿no? A ver, lo primero es que si tú pactas en pago en especie, debería haber un documento escrito para que no haya duda de que hubo un pacto de pago en especie. Segundo, yo creo que deberían ser bienes producidos por la propia empresa. No me hace sentido que el empleador vaya a comprarle a un tercero para luego entregarle ese bien al trabajador. Si es así, yo diría, mejor le pago al trabajador y él ya ve que se compra. En ese escenario, si son bienes producidos por la propia empresa, la pregunta es, ¿cómo los valorizo? ¿A costo de producción o a precio de venta al público? Yo creo que debe ser a costo de producción. Y un apunte en base a un convenio de la OIT. La OIT dice que los bienes que utilice el empleador para pagar remuneraciones deberían ser bienes útiles para el trabajador. Útiles. Yo diría, con alimentos no hay pierde, ¿no? Pero si, por ejemplo, la empresa fabrica clavos, ¿el empleador le puede pagar en clavos?
creo que difícilmente podría pagarle en clavos, ¿no es cierto? Y la propia OIT te dice que no se puede pagar en bebidas alcohólicas. Luego hay otra clasificación que distingue entre remuneración básica y remuneraciones complementarias. La norma laboral no define lo que se entiende por remuneración básica. Para darle contenido a la remuneración básica hay que acudir a la teoría. ¿Y qué es lo que la teoría establece? Que la remuneración básica es la que se paga por el cumplimiento de la jornada ordinaria. Y la complementaria, en términos simples, la que no es básica. Pero hay distintos tipos de complementos. Hay complementos personales, hay complementos por calidad de trabajo, hay complementos por cantidad de trabajo y hay complementos por tipo de trabajo. Complemento personal. Te pago teniendo en cuenta tu condición personal. La pregunta es, ¿qué te paga en el Perú teniendo en cuenta la condición personal de un trabajador o de una trabajadora? ¿Qué se paga en el Perú teniendo en cuenta su condición personal? La asignación familiar, ¿no? Se paga quién es papá o mamá. ¿Mm? Luego tenemos los complementos por calidad de trabajo. Trabajas mejor, te pago más. Por ejemplo, pagos por productividad, pagos por rendimiento, incentivos, entre otros. Luego tengo pagos por cantidad de trabajo. Trabajas más, te pago más. Sobre tiempo o lo que se conoce coloquialmente como hora extra. Y el último es por tipo de trabajo. Es decir, no tengo en cuenta ni tu condición personal, ni la calidad o cantidad de trabajo. Lo que tengo en cuenta son las condiciones en las que tú trabajas. Por ejemplo, trabajo en horario nocturno, trabajo en altura, en cámara de frío, subterráneo, en agua, etcétera. Y todos estos criterios tú los puedes aplicar cuando corresponda en base al criterio de periodicidad y puedes pagar con periodicidad semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual. Tú decides. Obviamente hay algunos que se pagan con una periodicidad determinada, ¿no? Por ejemplo, la asignación familiar mensual, las horas extras o sobre tiempo, el mismo mes o al mes siguiente. Pero los pagos por productividad o por rendimiento, ¿con qué periodicidad se pagan? Y la respuesta es con la periodicidad que el empleador determine, ¿no? ¿Y cuál sería el documento idóneo para hacer eso? Hoy por hoy, la política salarial, que ya la revisaremos la próxima clase. Y para cerrar esta parte introductoria, sistemas de pago. Dos, unidad de tiempo y unidad de medida. Unidad de tiempo, te pago en función del tiempo que tú cumples con tu obligación. Es decir, te pago en función del tiempo durante el cual tú pones tu fuerza de trabajo a disposición del empleador. Y ese periodo de tiempo, ¿cómo se llama? Se llama jornada ordinaria. Entonces, el sistema por unidad de tiempo es te pago porque cumples con la jornada ordinaria. Y hoy día, en términos prácticos, un trabajador llega a su chamba y le dice al empleador, aquí estoy, dime qué hago. O se conecta a la plataforma y ya, aquí estoy, ¿no? Y dime qué hago. Si el empleador no le da trabajo, ya sabe que igual tiene que pagarle, ¿no? Ya lo explicamos la semana pasada. Ya corresponderá al empleador verificar, pues, ¿no? Que esté activo. Este sistema de pago se asocia con un pago de monto fijo, con un pago de monto fijo. Y aun cuando el trabajador solamente va a trabajar o se conecta y ya está, este sistema de pago no libera al trabajador del cumplimiento de uno de sus deberes más importantes. ¿Cuál es
uno de sus deberes más importantes. Para mí, sin duda, el deber de diligencia. ¿Y a qué obliga el deber de diligencia? Yo creo que obliga a hacer las cosas de la mejor manera posible. De modo que si un trabajador se mueve bajo la ley del mínimo esfuerzo, ese trabajador se va a mover con la masa. Ese trabajador no va a tener un reconocimiento individual o un incremento diferenciado. Se va a mover con el grupo. Ya cada trabajador decidirá cuál es su norte en la vida. Y luego está el otro sistema de pago, unidad de medida. Y esto es, te pago por lo que tú haces durante un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, te pago por lo que produces o por lo que vendes durante la jornada ordinaria. La expresión más clara del sistema de pago es el destajo. El destajo es un sistema de pago, no es una causa o un dato que libere al trabajador del cumplimiento de una jornada de trabajo. Ya vamos a ver en la clase subsiguiente a qué trabajadores el empleador los puede liberar válidamente del cumplimiento de la jornada de trabajo. Y si el sistema anterior era asociado con un sistema, con un, perdón, pago de monto fijo, este se asocia con un pago de monto variable. Y como última pauta, nada impide que un empleador construya un sistema de compensaciones combinando ambos sistemas. Yo a un trabajador le puedo ofrecer el pago de una remuneración básica, suma de monto fijo y sobre ese un variable, suma de monto, ¿no? De monto variable. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esta parte operativa o general, perdón, para empezar a ver conceptos remunerativos? Quiero ver dos. Quiero ver remuneración mínima vital y quiero ver asignación familiar. ¿Preguntas sobre esta primera parte introductoria? A ver, entonces continuamos. Vamos a remuneración mínima. Y acá la pregunta relevante es, no es cuánto es la RMB. La pregunta relevante es qué es lo que tiene que hacer un trabajador para que se active la obligación del empleador de pagar la RMB. Esa es la pregunta. ¿Qué tiene que hacer un trabajador para que se active la obligación del empleador de pagarle la RMB? Te escucho, Carolina. Laborar 48 horas semanales. Ok, o sea que si el trabajador labora 40 horas semanales, entonces no le pago la RMB. ¿Sería así? No Te llegaría a escucho. la jornada Perdón. mínima de 8 horas. Gracias. Te escucho, Sharon. Ahí sería laborar, o sea, cumplir tu jornada de trabajo durante el mes, Cumplir la jornada, nada nada más, más. asistir, Cualquiera que sea. sí, eso entendería. Listo, gracias, Sharon. Te escucho, Camilo. Camilo, tu micrófono aún no se activa. ¿Puedes verificar, por favor, tu micrófono? Y en tanto eso escucho a Cintia. Em, Creo que es cuando el trabajador cumple los servicios dentro, bueno, cumpliendo la jornada laboral establecida y las obligaciones también que en el contrato de trabajo lo indican, ¿no? Ya, gracias, Cintia. Sigo buscando la respuesta, todavía no creo que no llega. Te escucho, Alessandra. Cumplir lo que está en el contrato de trabajo, los requisitos, las funciones. Ya, gracias.
Te escucho, Benjamín. Yo creo que el trabajador debe cumplir con la jornada ordinaria máxima o la jornada ordinaria pactada. Ok, gracias. Te escucho, Yeli. Este, yo creo que debería cumplir con sus funciones. Yo creo que no importa si cumple las 48 o no, porque mientras él cumpla con las funciones y las termine, o sea, no habría ningún problema. Ya, gracias. Te escucho, Dayana. Doctor, yo considero que si tiene que cumplir con los presupuestos que la relación laboral tiene, como por ejemplo lo de la subordinación, la organización, se tiene que cumplir con todos esos presupuestos, pero también con lo que son las 48 horas, que es que es en las máximas, porque si no, por ejemplo, los que trabajan menos tiempo, menos de las 8 horas diarias, también tendrían esta remuneración, cuando claro está, y hemos hablado de los tipos de contrato, que no todos, o sea, se les va a pagar en la misma cantidad. Y que obviamente cumplan con las funciones o que están establecidas en el MOF para el puesto en el que están ocupando, ¿no? Ya, gracias. A ver, Camilo, gracias por el comentario. Camilo dice, mi aporte era siempre y cuando haya una relación laboral válida, uno tiene derecho a exigir la remuneración previamente acordada. A ver, mi lema en la vida es pregunta puntual, respuesta puntual, sin floro, ¿no? Y estamos en la tercera clase y yo he compartido el PPT en la clase número 1 y me pareciera que no están leyendo el PPT, pues no, porque la respuesta a la pregunta planteada está en el PPT, está acá, en el numeral 2. Tienen derecho a percibir la RMB quienes cumplan una jornada ordinaria de por lo menos 4 horas. Ordinaria. Eso es, ¿no? O sea, y pregunto por la remuneración mínima vital, la respuesta no puede ser que cumpla, que hay una relación laboral. Está por descontado. O sea, si pregunto, qué debe haber para pagar remuneración? Diría, ok, remuneración laboral válida. Pero la pregunta es un poco más específica. No es remuneración en general, es remuneración mínima vital, ¿no? Que tiene una regulación específica. No tiene que ver con las funciones, ya tiene que ver con número de horas, ¿no? Normalmente la remuneración se define en base a número de horas. O sea, ciertamente hay otras consideraciones, no sé, pues la complejidad de la función, el nivel de responsabilidad, ¿no? Entre otros. Pero mientras más tiempo trabajes, ¿cierto? Más te van a pagar. Entonces, la respuesta concreta en este caso es el cumplimiento de una jornada ordinaria de por lo menos 4 horas. Ahora uno se pregunta, ¿y cuál es la jornada ordinaria? La que es exigible para el trabajador, la que tiene que cumplir de manera cotidiana. Ya veremos más adelante que la jornada ordinaria es la que el empleador define, obviamente respetando la jornada máxima. No puede establecer una jornada ordinaria que desconozca o que exceda los límites de la jornada máxima. ¿Correcto? Entonces, ya tienen la respuesta. Ahora, 4 horas de jornada ordinaria es lo que activa esta obligación. Con 4 RMB, con 5 RMB, con 6 RMB, con 7 RMB, con 8 RMB. Ahora, precisión, si la jornada ordinaria es de 8 horas diarias y un trabajador un día trabaja solamente 4, no le voy a pagar la RMB completa. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con su jornada ordinaria. Si él trabaja 8 horas diarias, ¿no? 48 horas a la semana y un día va a trabajar solamente 4, no le voy a pagar
37,66 por ese día. Le voy a pagar la mitad. ¿Por qué? Porque cumplió con la mitad de su jornada ordinaria, aun cuando he trabajado 4. ¿Por qué le pago menos? Porque 4 no es su jornada ordinaria. Su jornada ordinaria es 8 horas. ¿De acuerdo? Espero que el tema haya quedado claro. Esta remuneración mínima tiene, diríamos, una regulación incipiente. A ver, pauta 1. El artículo 24 de la Constitución hace referencia al derecho de los trabajadores a percibir una remuneración equitativa y suficiente que les procure bienestar material y espiritual, ¿no? Y claro, esto suele ser asociado a la remuneración mínima vital. Pero ahí la pregunta es, con hoy por hoy, 1.130 soles, brutos además, ¿un trabajador puede procurarse bienestar material y espiritual? Yo creo que difícilmente, ¿no? De repente, pues, espiritual, si reza, hace yoga, medita, pero material, difícilmente. Punto 2. La norma establece, el Estado regula esa remuneración con la participación de los trabajadores y empleadores, ¿no? Y esa regulación, ¿en dónde debería darse? En el Consejo Nacional del Trabajo, en donde están representados los trabajadores a través de las centrales sindicales y los empleadores a través de los gremios empresariales. Central sindical más importante, la CGTP, que es la Confederación General de Trabajadores del Perú. Gremios empresariales, por ejemplo, CONFIEP, ¿no? Ahí conversan con el Estado como moderador. Pero ese espacio de diálogo social, institucional, no funciona, pues está pintado en la pared. En el Perú está pintado en la pared. Entonces, no pasa por allí. De hecho, que yo recuerde, nunca ha pasado. Entonces, ahí hay una situación, diríamos, de omisión normativa. Peor aún, en el Perú no hay norma directiva, protocolo, pauta que establezca la periodicidad de la revisión del monto, o sea, reajuste, y menos de los criterios que se deberían tomar en cuenta para reajustarla. No existe. Y cada 3, 2 o a veces cada 4 años, ¿no? O a veces con periodicidad diferente, por ahí surge el tema de no, hay que reajustar la RMB. Debería haber una pauta interna que establezca, pues, ¿no? Si debería haber una única RMB. Hay quienes dicen, no, deben haber varias RMBs por zona geográfica, por tamaño de empresa, entre otros criterios. Hoy por hoy en el Perú no hay nada, solamente hay una RMB que está, diríamos, establecida y reajustada en base a criterios que no suelen ser técnicos, como lo comentaré dentro de un momento. Hoy por hoy asciende a 1.130 brutos mensuales o a 37 soles brutos por día. Este es un cuadrito que muestra la evolución de la RMB durante los últimos, yo diría ya casi 35 años. Y claro, uno advierte que no hay pues, una periodicidad específica, que en promedio se ha incrementado cada 3 años y que en muchas oportunidades se ha incrementado en momentos de baja popularidad presidencial. Es decir, se ha usado el incremento de la RMB con fines absolutamente políticos. Y eso no está mal, en mi opinión está pésimo. Además, aquí les comparto una diapo que, claro, no es del 2026, pero es del 2024, que nos ubica, ¿no?, en el contexto latinoamericano en la parte baja, ¿no? Lejos, lejos de los países de Sudamérica, ni siquiera me voy a poner a pensar en toda América, sino, y tampoco
Ni siquiera pienso en Latinoamérica, ¿no? Sudamérica. Estamos lejos de Uruguay y Chile, que son los que más pagan. Estamos pagando casi alrededor de la mitad, ¿no? Entonces, ahí también hay un tema, pues, que deberíamos, ¿no?, revisar. Y claro, si nos comparamos con Europa, el tema es todavía más dramático, ¿no? El importe de la RMB en Europa está, voy a decir, alrededor de los 1.200 euros. No tomo como referencia Luxemburgo porque es un paraíso fiscal, no como referencia España, y ahí es 1.260. Y claro, alguien podría decir, pero es que el costo de vida en España es significativamente más alto en el Perú, y eso probablemente sea absolutamente cierto. Pero en países del primer mundo, y España, por más que haya tenido problemas económicos y desempleo, ¿no? Es primer mundo y allá hay servicios públicos, ¿no? Yo diría verdaderos servicios públicos, cosa que acá no tenemos, ¿no? Yo creo que cada quien podría preguntarse y responderse, ¿qué reciben del Estado? No creo que la respuesta, perdón, no va a ser la misma en todos los casos. Cada quien tendrá una respuesta diferente. Entonces, ¿con qué me quedo? Con una aspiración, que en algún momento haya una directiva interna que establezca la oportunidad de revisión de la RMB, ¿no? Y además los criterios que deberían tomarse en cuenta para reajustarla. La idea debería ser, y acabo con esto para ver la situación familiar, que, por ejemplo, cubra el importe de la canasta básica familiar, que es una variable, ¿no?, que administra o que define el INEI. Y hasta donde recuerdo está por encima de los 2.500 soles. Claro, esa canasta básica familiar está pensada para una familia de 4 personas en donde 2 trabajan. Si tú multiplicas 1.130 por 2, no llegas a 2.500. Y claro, no hablamos de montos brutos, ¿no? Hablamos, no hablamos de monto neto, hablamos de monto bruto. O sea, el trabajador no recibe 1.130, ¿no? Recibe, yo diría, 1.130 menos en promedio 12.5%. Porque con 1.130 no le van a descontar renta, solamente le van a descontar el aporte previsional. ¿Y cuánto es 1.130 cuánto es 12% de 1.130? Yo diría más o menos deben ser pues los 130 soles, ¿no? O sea, él debe estar siendo neto más o menos 1.000 soles, ¿no? Y 1.000 soles la otra persona adulta de la familia, digamos, el cónyuge, 2.000 soles. Estás lejos, ¿no? Estás lejos de la canasta básica familiar. Ojalá, por eso digo, en algún momento haya una directiva, norma que establezca los criterios para eso. Asignación familiar para cerrar la clase del día de hoy. A ver, este es un complemento de tipo personal, ¿correcto? Porque se paga en función de la condición personal del trabajador. Pero antes de mirar el requisito, ¿no? Si eres papá o mamá, ¿no?, de hijo menor de edad, mayor de edad, con algunas características, tienes que mirar si es que se cumple con la condición para el pago de este beneficio. ¿Y cuál es la condición? Que la remuneración del trabajador no se defina por negociación colectiva. Si la remuneración del trabajador se define por negociación colectiva, ese trabajador no tiene derecho a la asignación familiar regulada en la ley 25.129. ¿Y qué se requiere para que la remuneración no se defina por negociación colectiva? Que en la empresa no haya sindicato o que habiéndolo es minoritario y el trabajador no está afiliado al sindicato. Porque si el trabajador labora en una empresa en donde hay sindicato y este es mayoritario, entonces todos los trabajadores, salvo los de dirección y de confianza, definen su remuneración por negociación colectiva.
Y ya no será relevante si el trabajador está afiliado o no al sindicato, porque será mayoritario. Y como veremos en la última clase, ese sindicato representa a todos los trabajadores del ámbito. Así que antes de preguntarte por el requisito, verifica el cumplimiento de la condición. Verificado el cumplimiento de la condición, vamos al requisito. Ser papá o mamá de hijo, primero, menor de edad. Segundo, mayor de edad que cursa estudios superiores hasta que cumple 24 años. Y el tercero, que es el más reciente, de hijo mayor de edad con discapacidad severa que no percibe pensión de invalidez por tal condición. Esos son los 3 supuestos de pago de la asignación familiar. No hay más. Hijo menor de edad, hijo mayor de edad que cursa estudios superiores y se paga hasta que cumpla 24 años, e hijo mayor de edad con discapacidad severa que no percibe pensión de invalidez por tal condición. ¿Cuánto pago? 10% de la RNB, hoy por hoy 113 soles. La norma establece que se paga a partir de la acreditación del derecho. Entonces, como la norma no establece cuál es el documento idóneo, yo sugiero que la empresa, a través del Reglamento Interno de Trabajo, establezca qué documentos deberían ser presentados para acreditar el derecho. Por ejemplo, para hijo menor de edad, copia simple del documento nacional de identidad del menor. Para el hijo mayor de edad, constancia de estudios que se debe renovar en el peor escenario con periodicidad anual, lo ideal con periodicidad semestral. Y en el tercer supuesto, un certificado médico que dé cuenta de la discapacidad del menor. El único que debería ser renovado periódicamente es el segundo. Los otros me parece que no son indispensables, salvo para verificar en el último caso que no se percibe una pensión de invalidez. Y en el primero es hasta que el hijo cumpla la mayoría de edad. Pero una vez que la cumple, pasaría al segundo supuesto. El que se pague a partir de la acreditación del derecho no está reñido o no es incompatible con el pago de reintegros. Un ejemplo concreto. Un trabajador entra a trabajar a una empresa. Nadie le pregunta por si sus hijos estudian, los reporta, pero nadie le preguntó. Y él tiene 2 hijos en la universidad. Al cabo de 6 meses, él se entera que por esos hijos mayores de edad podían haberle pagado o deberían pagarle la asignación familiar. Y entrega los documentos que acreditan que tiene hijos que estudian y que cuando entró hacía 6 meses estaban estudiando. En ese caso, en mi opinión, correspondería pagar un reintegro. Ahí no hay aplicación retroactiva de la norma, porque ¿qué implica la aplicación retroactiva? Que tú aplicas una norma antes de su vigencia. Esa norma está vigente desde el 89, estamos en el 2026, han pasado más de 40 años. Allí no hay aplicación retroactiva. Y para cerrar, yo diría, no corresponde el pago proporcional. ¿Por qué? A pesar de que es remunerativo, no corresponde pago proporcional. ¿Por qué? Porque no te pago por trabajar, te pago por tu condición personal, papá o mamá. Esa es la razón por la cual siempre se paga completo, aun cuando el trabajador haya trabajado solamente un día hábil del mes. El Mintra va en la misma línea, tiene varios informes que ha emitido sobre el tema. Y para acabar, si en la empresa trabajan papá y mamá, a ambos les pagan el beneficio. Y si un trabajador tiene más de un trabajo, le pagarán el beneficio por cada trabajo. No es que solamente paga la asignación familiar el empleador más antiguo o el que paga más remuneración. No, pagan
pagan todos los empleadores. Tienes uno, te paga uno. Tienes dos, te pagan dos. Tienes tres, te pagan tres. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto el día de hoy? Te escucho, Cristi. Ya, profesor, noches. En la empresa donde trabajo actualmente hay trabajadores que sí han presentado su sustento de asignación familiar, ¿no? Una constancia de estudios, pero pasa de que su hijo ya tiene cumplido los 25 años. En este caso, ¿se le sigue? Ya no. Ya no, hasta los 24. Legalmente, hasta los 24. Ahora, si tú eres generosa como empleador, le puedes pagar hasta cuando él sigue estudiando, ¿no? Pero hasta los 24. Ok, profesor, gracias. De nada. Te escucho, Sharon. Profesor, una consulta. Si el colaborador, por ejemplo, no labora en todo el mes, si, por ejemplo, que está de licencia, porque tiene inasistencia todo el mes, no sé, ¿no? Vacaciones todo el mes, ¿la asignación familiar igual se les tiene que seguir pagando? Sí. ¿Mm? Sí. Ya, gracias. De nada. A ver. Duda. Si un trabajador recién ingresó a planilla y sufre un accidente de trabajo antes que se efectúe el primer aporte a salud y además la empresa no contara con el CTR, si no fuera posible, ¿quién asume los gastos de la atención médica? ¿Recae esa obligación sobre el empleador, sobre el trabajador? Ya, la pregunta, yo la voy a responder. Lo que quiero saber es qué relación tiene la pregunta con el tema que estamos desarrollando. Yo me voy a responder, ninguna. O sea, la idea es que preguntemos sobre lo que estamos viendo, ¿no? Aunque nada impide hacer preguntas adicionales. A ver, la norma establece que cuando hay un accidente de trabajo, no se exige el número mínimo de meses de aportación. Así que en el caso que tú has planteado, la cobertura de salud se otorga por mandato legal. No importa, no, voy a asumir por un momento que no es trabajo de riesgo, porque si hay trabajo de riesgo, la obligación es del empleador. O sea, si yo debía haber contratado el seguro y no lo hago, entonces tengo un problema, ¿no? Pero legalmente la cobertura se activa de manera inmediata a partir del inicio de la relación laboral para accidentes de trabajo. ¿Alguna otra pregunta sobre lo que hemos... Te escucho, Mary. Maestro, buenas noches. Sí, mira, lo que pasa es que en mi trabajo tengo un caso sobre dos hermanos, ¿ya? La mamá tiene dos niños, pero ella no se hace cargo. ¿Puedes verificar por qué hay eco, Mary? Porfa. Ya. ¿Ahora me puede escuchar bien? Mejor, creo. Ya. Bueno, en mi trabajo tengo un caso en donde hay dos hermanos, pero ya la hermana tiene dos hijos, pero ella no se hace cargo de los niños. Quien tiene a cargo de los niños es el hermano. En este caso, él quiere solicitar la asignación familiar. ¿Es válido eso? No. La asignación familiar es para los padres biológicos, no para quienes asumen la responsabilidad de padre. Sí. Gracias, doctor. Para los padres biológicos o los padres legales, ¿no? Porque también puede haber una adopción. No es para quienes asumen la responsabilidad de padre. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Te escucho, Carolina. Doctor, buenas noches. Mi consulta es, por ejemplo, en el caso de que dos cónyuges se encuentren laborando en el mismo centro, a la madre le efectúan el depósito por el concepto de asignación familiar, pero al padre le niegan el derecho. En este caso, tendría que solicitar el empleador la obligación de que efectúe el pago o tendría que acudir directamente a Sonafil en caso de negativa. Ya. O sea, te queda claro que a ambos les corresponde el pago, ¿no es cierto? Sí, por supuesto.
Ya, ok. Yo diría, si yo soy el trabajador, le diría a mi empleador, oye, me estás pagando de menos, ¿no? Págame. Y si no hace caso, lo denuncio en SUNAFIL, ¿no? Yo haría eso. Está bien, gracias, doctor. De nada, Carolina. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces nos reencontramos la próxima semana. No se olviden de resolver la práctica y de enviarla hasta mañana a las 11:59 y a partir de las 12 ya van a poder acceder a su nota. La próxima semana también vamos a resolver la práctica al final de la clase. Chao, cuídense. Chao, profesor, gracias. Buenas Gracias, doctor. The Buenas noches. recording has Profesor, stopped. Nos vemos. Gracias. gracias. Chau, chau.